Vamos a ver en este vídeo aspectos generales de las Printed Circuit Board, placas de circuito impreso. Antes de la aparición de las placas de circuito impreso, los componentes que formaban un circuito solían montarse en un método que se llamaba punto a punto. Este método, tenemos aquí una foto, consistía en ir soldando los componentes unos con otros y prácticamente de forma aérea, sin una superficie en la que realmente tuvieran como base para poder formar el circuito. Si los componentes estaban más alejados o menos alejados, pues se tiraban hilos de cobre o de aluminio y se realizaba la conexión eléctrica entre ellos. Bien, con la aparición de la PCB, de la placa de circuito impreso, se consiguió una reducción significativa de espacio, a la vez que una mayor organización de los circuitos. Básicamente, una placa de circuito impreso es un sustrato en la cual una de las caras contiene las pistas del circuito, donde cada una de las pistas va a representar un punto eléctrico del circuito eléctrico, y una cara donde van a ir colocados los componentes. Unos agujeros ponen en contacto la parte donde van los componentes con la parte donde van las pistas. Esos agujeros insertan los componentes para luego ser soldados en la parte de las pistas. Básicamente podemos diferenciar tres tipos de placas de circuito impreso. Las que son rígidas, que es la mayor parte de todas las que componen los sistemas eléctricos, que suelen estar realizadas a base de fibra de vidrio o baquelita, elementos que no pueden doblarse. Existen otro tipo que son las flexibles, que están hechas con material poliamida como Kapton o Kaptrex, que permiten cierta flexibilidad entre unos límites, claro. Este tipo de placas podemos encontrarlo, por ejemplo, en los portátiles. El teclado está unido a la placa madre a través de este tipo de placas de circuito impreso. Esas placas por un lado están unidas al teclado y por el otro lado se insertan en un conector. Bien, luego tenemos otras que son la Rigiflex, una mezcla de las dos anteriores. Esta es una parte de la placa es rígida y otra parte es flexible. La parte rígida está desarrollada de esa manera porque suele contener una pequeña circuitería con componentes ya soldados. Por lo tanto, para evitar que esos componentes se disuelden o se deterioren, esa parte de la placa es rígida. Bien, otra consideración que tenemos que hacer sobre las PCBs es si es de una cara, si son de doble cara o son multicapa. Cuando el circuito es relativamente sencillo, basta con realizar o utilizar una placa, una PCB de una cara. En ella lo normal es utilizar los típicos componentes PTH, Pin Through the Hole, que, como he explicado antes, lo que se hacen es, se pone el componente en la cara de los componentes, sus terminales se pinchan en la placa y se sueldan en la parte de las pistas según convenga en el circuito. Bien, si el circuito ya se complica, debido a que la cantidad de componentes impide el rutado de las pistas solamente por una cara, hay que utilizar PCBs de doble cara, es decir, que tengan pistas
tanto por la cara que aquí consideramos de pistas como por la cara que aquí se consideraba de componentes. Entonces, en este caso habrá pistas por las dos caras de la PCB y se podrían realizar las soldaduras por las dos caras de dicha PCB, tanto por la cara superior como por la cara inferior. Ya si la ejecución o el circuito es más complejo, pues ya no solamente y puede que sirva con PCBs de doble cara o puede que haya que recurrir a placas multicapa. Placas multicapa en la cual las pistas ya no solamente están en la cara superior y cara inferior, sino que hay capas intermedias que contienen pistas también. Placas dentro capas dentro de lo que es la placa que contienen pistas también. En este caso también hay que recurrir ya a otro tipo de elementos como son los SMD, Surface Mount Devices, o dispositivos de montaje superficial, muchísimo más miniaturizados que los dispositivos o los componentes PTH. Aquí en esta figura podemos ver una comparativa. Aquí tenemos una resistencia de 1/4 de vatio, que viene a ser el tamaño de 1 centímetro y puede tener un diámetro de 3 milímetros. Bueno, pues aquí estos componentes que aparecen aquí son componentes SMD. Pueden ser condensadores y resistencias. Igual, a lo mismo, igual que estos que se ven aquí abajo, ¿no? Que apenas se aprecian. Entonces, obviamente, la diferencia entre unos y otros es obvia. En este caso, estos componentes SMD pueden ir soldados en las dos partes, en las dos caras de una placa. La cara que antes considerábamos componentes y la cara que antes considerábamos de pistas. Bueno, pues pueden ir soldados en las dos caras. Estos componentes, como se ven, no necesitan un agujero para que sus terminales atraviesen la placa y sean soldados en el otro lado, en la otra cara. Estos, como su nombre indica, son soldados en la propia cara donde son montados. Aquí el caso, y luego son soldados, esto que está aquí representaría la soldadura. Esto que tenemos aquí, vemos soldadura, 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 soldadura que está a los extremos. Es decir, la soldadura se realiza desde la parte de donde están colocados, donde están montados los propios componentes. Hay que tener en cuenta que toda la placa corresponde a un circuito eléctrico, por lo tanto, tanto las pistas que están en la cara, una de las caras, como las pistas que están en otra de las caras, están relacionadas, ya que, como digo, se tratan del mismo circuito eléctrico, por lo tanto, tiene que haber conexiones que atraviesan la cara, una de las caras para unir la otra de las caras, las pistas de una de las caras para unir las pistas de otra de las caras. Agujeros pasantes que contienen pues cobre, que hacen de nexo, que hacen de unión entre las pistas de una cara y las pistas de otra cara. Bien, las PCBs, una vez que están con sus circuitos, sus componentes montados, realizan una función determinada al igual que realiza un circuito integrado. La diferencia entre la PCB y el circuito integrado es que el circuito integrado, los componentes se van creando a la vez que se realiza el circuito integrado. Mientras que la PCB, como vemos, es una placa en la cual vamos soldando los componentes. Puede que hagan la misma función, pero el desarrollo es diferente, aparte de que los circuitos integrados tienen un nivel de integración muchísimo más superior que puede ser las PCBs. Bueno, entre medias de o con una mezcla de PCB y circuitos integrados son unos componentes también que llamamos híbridos, que lo que hacen es unir
los dos conceptos de PCB e IC son unos sustratos en los cuales parte de los componentes ya se van creando en el propio sustrato, pero físicamente puede parecer que es una PCB, pero repito, con componentes ya creados dentro o en el propio a la hora de crear el sustrato.